Buenas noches, compañeros, mi nombre es Wilson Mintimilla y me toca hacer el ejercicio 4. Dice que con esta tabla de distribución tengo que sacar las medidas de tendencia central estudiadas. Como primer punto tenemos la medida aritmética, no sin antes sacar ahora la frecuencia acumulada, que es la siguiente. Bueno, aquí ya tengo sacada la frecuencia acumulada. Lo que hice fue poner este término acá y irle sumando el que está abajo. Así. 3 más 5, 8, 8, 7, 15, 15 y 8, 23, 23 y 2, 25, 25 y 6, 31. Y tiene este 31, tiene que darme igual a la suma de toda la frecuencia absoluta. Bueno, para sacar la media aritmética, tenemos que utilizar una fórmula, que es esta. Esta es la fórmula de la media aritmética, que dice que tenemos que tener la sumatoria de xm por fi sobre n. Aquí lo que procedemos es a sacar xm. ¿Y qué es xm? Xm es el punto medio de este intervalo. 0 más 5 dividido entre 2, que es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces tenemos que hacer así. Estos dos sumar y dividir para 2. Y así sucesivamente seguimos haciendo con los demás. ¿Qué nos queda? 0 más 5 dividido para 2 nos queda 2.5. Y así vamos sacando los demás términos, que yo ya los tenía sacado anteriormente. Ya tenemos xm. Como la fórmula nos dice que es multiplicado por fi, procedemos al xm multiplicar por fi. xm multiplicado por fi, que tenemos que multiplicar todos estos por las frecuencias absolutas. Nos da los siguientes resultados. A esto le procedemos a sacar un total, que nos sale lo siguiente. Ya. Como ya tenemos la sumatoria de xm por fi, solo transponemos términos en la fórmula. N es igual a 31. Ya tenemos lo que es la media aritmética. Ahora, procedemos a sacar lo que es la mediana. La mediana es el punto medio de todos los datos que nos han dado, o sea, más o menos la mitad, que tiene la siguiente fórmula. Bueno, esta es la fórmula de la mediana. No sé si le pueden ver. Ya, lo primero que hacemos para calcular la mediana es lo siguiente. Tenemos que n dividir para 2 para encontrar más o menos la mitad. Ya quedamos que n era igual a 31, que es el número total de casos. Entonces dividimos por 2, nos sale 15.5. Este 15.5 buscamos en las frecuencias acumuladas, al número mayor o igual a 15.5. Y en este caso es 23. Y procedemos a señalar ese intervalo. O sea, en este caso es 23. Como siguiente punto tenemos solo transponer términos en la fórmula. Ya, solo transponemos términos. Nos damos cuenta que en el límite inferior de este intervalo, el límite inferior es 15 y le transponemos. Entonces sería 15 más n menos 2, ya nos salió 15.5.
menos Fi menos 1 es igual a la frecuencia acumulada anterior. Como nosotros cogimos este intervalo, en la frecuencia acumulada anterior es 15. Entonces ponemos, es 15.5 menos 15 sobre la que es la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta de nuestro intervalo es 8 por A, que es la amplitud. Y en nuestro caso la amplitud es 5, porque va de 5 en 5. 0 más 5, 5 y 10, 10 y 15, y así sucesivamente. Bueno, como siguiente punto tenemos a resolver la siguiente operación. Ya tenemos lo que es la mediana. Bueno, como siguiente punto tenemos que calcular la moda. La moda que es la siguiente fórmula. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la moda. Como primer paso tenemos que irnos a la frecuencia absoluta y ver cuál es el número mayor. En este caso nos sale en el mismo intervalo que cogimos la mediana. Entonces sería en este. Y procedemos. Y ya como ya elegimos este intervalo, que es en el que más veces se repite, comenzamos a traspasar datos a la fórmula. Bueno, como límite inferior tenemos que es 15, que está ahí. 15 más el Fi es la frecuencia absoluta. Nosotros en este caso está 8. Entonces pasamos 8 menos la frecuencia absoluta anterior. Estamos aquí nosotros. La anterior es 7 y la posterior es 2. Entonces pasamos. Esto es lo mismo de arriba. Y ya dijimos que la posterior era 2, que está aquí. Y por A, que es la amplitud, que es 5. Y comenzamos a realizar esta operación que tenemos aquí. Nada más. Ya. Ese es el resultado de la moda. Como siguiente punto tenemos la media geométrica. Pero para la media geométrica nos pide la siguiente fórmula. Que es, a ver, escribamos primero. Media geométrica. Y la fórmula de la media geométrica es la siguiente. Es la sumatoria
xm por fi sobre n. Como nos pide el logaritmo de xm, si vemos, nos pide el logaritmo de xm por fi. Acá en la tabla todavía no tenemos ese resultado. Aquí, como nos pide el logaritmo de xm por fi, tenemos que proceder a sacar el logaritmo de xm, que yo ya saqué previamente. Listo. Y a todos estos logaritmos tenemos que sacarle un total, que da de 34.56. Ya, como ya tenemos ya la sumatoria total, tenemos que solo transponer términos en la fórmula, nada más. Como ya tenemos la sumatoria, que está ahí, ponemos 34.56 sobre n, que era igual a 31, y esto nos da igual a 1.11. Y ya tenemos la media geométrica. Ahora, como último punto, tenemos la media armónica, que es la siguiente fórmula. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la media armónica, que dice es n sobre fi dividido para xm1. O sea, este total de las frecuencias absolutas hay que dividirle para xm y hacer una sumatoria. Entonces comenzamos a sacar lo que es fi dividido para xm, que ya vimos que era esto dividido para esto, que yo ya saqué previamente, y da el siguiente resultado. Ya, aquí está la división de fi dividido para xm. Esto tenemos que sacarle un total, que sale 3.2, y este 3.2 hay que transponer en la fórmula. Entonces la fórmula dice n es 31 sobre lo que sacamos nosotros, que era 3.2. Así, compañeros, tenemos todas las medidas central. Como lo podrán ver, ahí están las fórmulas y reemplazados y resueltas las fórmulas. Ahí está la tabla de distribución de frecuencias. Y eso es todo, compañeros. Buenas noches.